La fiebre del banano, Banana Craze en inglés, investiga el legado de las bananeras en Latinoamérica y en el Caribe a través de 100 obras de arte contemporáneo. Entonces, la exposición o proyecto de investigación se enfoca en 3 ramas que tienen que ver con la historia de las bananeras en la región. Uno entra en la página web y, como en cualquier exposición, se encuentra un texto de bienvenida y luego se encuentra con que hay 3 salas o 3 galerías. Una es la historia de violencias, que tiene que ver con la implantación de monopolios empresariales, sobre todo estadounidenses, como la United Fruit Company en la región, que compraban o expropiaban grandes territorios para cultivar el plátano o el banano y exportarlo al norte, a Europa y a Estados Unidos. Otro es lo que tiene que ver con los cambios en el paisaje y en el ecosistema relacionados con las bananeras y su consumo y su plantación masiva, cómo ha afectado eso a las formas locales de agricultura. El tercero es cómo a día de hoy parece que el banano es una especie de cliché o de estereotipo que resume la identidad latinoamericana en una imagen casi infantil, muy sencilla, muy icónica, de un banano amarillo. Lo bueno de este proyecto, lo interesante de este proyecto, es que aporta una mirada a todos estos problemas históricos, políticos, económicos, culturales a través del arte, a través de una mirada distinta, una sensibilidad distinta, que a lo mejor habitualmente no se tiene en tanta consideración a la hora de pensar sobre temas así de serios o de importantes, digamos, pero que a través de la cultura, de las artes visuales, definitivamente se pueden pensar y muchas veces aportar perspectivas novedosas, ¿no? La primera sección, que es esta sobre violencias, pues habla sobre todo del impacto que tuvo la United Fruit Company sobre pues tanto los gobiernos como las personas, ¿no?, en América Latina. Entonces exploramos, por ejemplo, eventos como la masacre de las bananeras en Colombia, el apoyo a dictaduras en diferentes lugares y lo que eso implicó para las personas en América Latina. Y obviamente pues estas cosas se cruzan con las otras secciones, ¿no? Y entonces como por ejemplo la imposición de esta visión de América Latina como un lugar atrasado, salvaje, ¿no?, como la típica mirada colonialista, pues empieza también a crear una serie de identidades y a tener una influencia sobre el ecosistema, de ahí que todo esté un poco conectado. Entonces, en cada sección ustedes encuentran un texto también principal en donde narramos un poco esas historias. Al ser un proyecto digital tenemos la oportunidad de extendernos un poquito más en la investigación y eso nos parece importante. Y en la parte de abajo encuentran ustedes las obras que pertenecen a cada uno de los ejes. Yo acá, por ejemplo, seleccioné para el caso de violencias esta obra de Leandro Katz, que es un artista argentino, en donde explora la juxtaposición entre el pasado prehispánico y esas culturas impresionantes del pasado, como la cultura maya, en contraposición a lo que está sucediendo hoy en día con el cultivo de bananos en la región. Entonces él se centra en este altar maya y básicamente todo el video es un juego entre cómo es vista América Latina como este lugar excepcional con un pasado prehispánico increíble, pero al mismo tiempo las personas que viven allí pues viven y trabajan bajo unas condiciones lamentables. Vamos a la sección de ecosistemas y acá, por ejemplo, tenemos esta obra de una artista panameña que se llama Rachel Mosman Solano. Es muy divertida porque es una especie de video performance en donde están interactuando un hombre que encarna a Minor Keith, que fue el empresario que llegó a Costa Rica y que empezó a crear la United Fruit Company en Centroamérica, y él está en diálogo con una mujer que se llama Flor. Está basado en una idea del psicoanálisis. Él básicamente se está quejando porque esto es súper interesante. Realmente es un problema en términos ecológicos que solamente se cultive una especie de banano cuando hay más de 1000 especies. Eso hace que las plantaciones pues creen enfermedades y se contagien muy fácilmente, y entonces es él como reprochando un poco lo que está sucediendo con esta enfermedad muy conocida en las plantas de banano que se llama enfermedad de Panamá. Entonces pues ahí están todo este tipo de conexiones. Las plantaciones de banano realmente tienen unos problemas grandes en términos del impacto ambiental por el uso de pesticidas, que además pues impactan enormemente a los trabajadores que normalmente están descalzos, no tienen como la protección que deberían tener para enfrentarse a este tipo de cosas. Y el último eje, que es el eje de identidades, pues habla sobre cómo se ha construido una especie de paralelo, ¿no?, entre la identidad latinoamericana y la idea de una identidad
pobre, ¿no? Una identidad disminuida, una identidad racializada, sexualizada, que normalmente pues se agrupa bajo el término de la República Banana, ¿no? Como esa identidad del país atrasado, corrupto, etcétera, etcétera. Entonces, a través de esta sección lo que exploramos es justamente todas esas diferentes identidades que se conjugan alrededor de la fruta del banano, y para esta sección les traía esta obra que es de un colectivo de artistas argentinos que se conoce como Escombros, y ellos hicieron un libro de artistas que es además un libro pues muy económico, ¿sí? No tiene como la cosa prístina del libro de artista, y se titula Un proyecto para el desarrollo de los países bananeros según las grandes potencias, y es muy divertido porque entonces es una serie de dibujos cuasi arquitectónicos, ¿verdad? En los que se plantea como toda una construcción de progreso, porque eso era lo que prometía la United Fruit Company, ¿no? Traer progreso en términos de infraestructura, construcción de ferrocarriles, carreteras, colegios, etcétera, etcétera, pero pues todo esto con forma de banano. Entonces es una crítica irónica a esa construcción pues, de identidad de que es un país bananero. La fiebre del banano, Banana Craze, además de una exposición, es también un archivo. La página web cuenta con 100 obras de arte contemporáneo de artistas latinoamericanos y del Caribe, y estos se pueden navegar o investigar de 3 maneras distintas. La primera es alfabética. Se pueden buscar los artistas según su apellido e ir investigando así cada uno de los artistas y sus obras. Y cada una de las obras cuenta con una imagen, una ficha técnica y un análisis descriptivo. Y por supuesto la página es bilingüe y todo se puede leer también en inglés. También cronológicamente, el proyecto comienza en 1960, que coincide más o menos con el inicio de la Guerra Fría y lo que se podría considerar el inicio de la posmodernidad, y comenzamos con una obra icónica que es esta pieza de Raúl Corrales, una fotografía que se titula Caballería, que representa el momento de celebración en Cuba a los pocos meses de la Revolución Cubana, en la que varios campesinos celebran la expropiación de la última plantación de la United Fruit Company en la isla. Por la cronología uno puede ir avanzando año a año y así ir viendo cuántas piezas se realizaron en cada año y por tanto sacar conclusiones desde este eje de investigación que es la cronología. Por ejemplo, uno podría investigar si hay ciertos temas que preocupan más en los años 80, no lo sé, en los 90, claramente en Colombia el banano es un tema fundamental, e ir viendo cómo varían las creaciones artísticas según la década o el año. Y el tercer eje de investigación del proyecto, en esta sección que llamamos de archivo, es el mapa. Aquí uno puede ir a distintos países, por ejemplo Colombia, y ver cuántas obras y artistas están asociadas a ese país. Y así también, por tanto, ir estudiando, ir investigando en qué países es más prominente la temática del banano, en cuáles menos. Y finalmente el tercer eje del proyecto, que repito, insisto, son 3 ejes, es una exposición virtual, un archivo digital y un proyecto de investigación en curso. El tercer eje es el proyecto de investigación en curso, que consiste en la realización de eventos públicos, conferencias, talleres, charlas con artistas, ciclos de cine y también publicaciones, es decir, la creación de nuevos contenidos que van ampliando y haciendo que crezca el proyecto. Entonces, en eventos se pueden ver los eventos que hemos realizado hasta ahora, de todos queda el vídeo para que se pueda ver la conversación con los artistas, y en publicaciones tenemos 2 tipos de publicaciones. Tenemos un blog donde han colaborado los estudiantes que trabajaron en prácticas con nosotras, y también hay una sección de artículos académicos que están publicadas en otra plataforma que no sea esta propia página web. Y así se cierra, digamos, el eje de investigación del proyecto, que por supuesto incluye, como cualquier proyecto de investigación, una bibliografía que está también en constante crecimiento. También nos gustaría aprovechar para darle las gracias a todos los que han participado en el proyecto, por supuesto a la Universidad de los Andes por apoyarnos desde el inicio en este proyecto de humanidades digitales, también al editor de textos, a los asistentes de investigación, a los diseñadores web y a Banana Link, que es una organización sin ánimo de lucro basada en el Reino Unido que defiende los derechos de los trabajadores en las plantaciones y que nos apoyaron con la traducción del proyecto. Yo cada vez me doy más cuenta de que el banano es casi una excusa a través de la que se vehiculan un montón de problemas o de temas cruciales para la historia pasada y reciente de América Latina. O sea que es un lugar desde donde explicar muchas cosas sobre política, sobre historia, sobre economía, sobre identidad, sobre cultura, que todas, da la casualidad o no, de que se pueden contar pasando por el banano.